Bien, y nos vamos a ir a Europa. Yo le cuento que, claro, usted ya lo conoce porque a partir del descubrimiento, le voy a decir así, que hizo la señora Esther y Radio High de Luciano Mondino, él ya es hoy un hombre requerido por tantos para poder contar lo que está pasando en Europa y su lectura de los hechos, sobre todo lo que hace al antisemitismo y mucho más. Y antes analizábamos con Ignacio Montes de Oca algunos de los aspectos que hacen a este anuncio de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, lo que usted conoce, ¿no? Esta propuesta de paz, todavía con todo el escepticismo de no ver que el Hamas inmediatamente la aceptara y todo lo que eso significa. Pero hay un aspecto ya positivo, se lo digo así, y le voy a preguntar cómo ha reaccionado justamente en Europa las sociedades y los gobiernos europeos que dijeron todos sí aplaudimos esta iniciativa. Ahora, ¿será que el Hamas, si no la acepta, hará que los gobiernos europeos y las poblaciones en Europa entiendan que el problema es, sin duda, el Hamas? Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se escucha? Que bueno, es un poco improvisada la locación de hoy. Se te escucha muy bien, así que tranquilo, sabemos que estás ahí en un lugar complicado, pero lo importante es escucharte, Luciano. Hice una ¿Qué introducción tal? porque, claro, ¿no? Entre la esperanza y todo lo que ha sido esta propuesta, pero como yo decía, esta fue realizada en la Casa Blanca, en inglés, y los que contestan lo hacen desde los túneles y en otros lugares más, con una lógica y un idioma cultural que no es el de Occidente, pero en Europa, que todavía algo de Occidente tiene, a pesar de la invasión, los gobiernos han reaccionado bien. Veamos cuál es tu lectura de cómo se ha planteado en Europa este proyecto de Donald Trump. Mirá, no te diría solamente que son visiones diferentes, sino que son radicalmente opuestas a lo que significa, por así decirlo, la esencia de lo que la civilización occidental ha estado construyendo en los últimos 100 años, por lo menos, en los cuales todo el mundo se ha ido conformando o estructurando sobre ciertos parámetros que cuando se analiza la cuestión del Medio Oriente quedan un poco en desuso. Por eso siempre decimos que analizar el Medio Oriente bajo los parámetros o conceptos de la civilización occidental muchas veces te puede llevar a errores de interpretación. ¿Qué errores que pueden ser? Esto te lo digo quizás un poco, no tanto desde la parte analítica, sino más a una opinión personal, opiniones que pueden ser o malintencionadas, que están buscando un acto de mala fe, o simplemente también ignorancia a la hora de abordar ciertas cuestiones o ciertas aristas de temas que son verdaderamente complejos. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Europa? La Unión Europea, quizás para limitarnos a algo mucho más limitado, por así repetirlo también geográficamente, está muy dividida. Y esto creo que es algo que excede a la cuestión de Israel, la cuestión de Gaza, y que también lleva a aplicar en distintos temas, como puede también ser la cuestión de la guerra en Europa, con el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo distintos países se han expresado al respecto. Con Israel, sin embargo, hay una cuestión en España puntualmente, que es quizás el tema que más puedo ahondar. De hecho, la última vez hablamos sobre esto allí en el estudio, y la situación, Miki, no ha mejorado para nada. De hecho, te diría que hasta ha empeorado. Ahora, yo, mira, justo ahora acabo de pasar por uno de los edificios públicos más importantes, por la UGT, que es la Unión General de Trabajadores, y hay colgada una bandera palestina que dice, con un cartel que dice Stop the Genocide, es decir, detengamos el genocidio, detener el genocidio, cuando en realidad lo que vemos con eso es que no hay ningún tipo de parámetro ni variable de la realidad que te indica que hay un genocidio en la Franja de Gaza, todo lo contrario. Sin embargo, hay una idea muy repartida, muy distribuida en la sociedad española de acusar a Israel, pero no pedir nada
a cambio de o presionar justamente a Hamas, que es quien tiene el poder ahora de terminar con la guerra. Luciano, ¿cómo ha reaccionado el gobierno de Sánchez a esta propuesta de Donald Trump? Mirá, es muy curioso. De hecho, la semana, bueno, hace unos días atrás, el gobierno de Sánchez fue también uno de los que envió uno de los buques a acompañar, por ejemplo, la flotilla Sumud, que está ahora cerca de la Franja de Gaza, pero hace pocos minutos uno de sus ministros en una televisión, en un canal de la televisión española, dijo que, bueno, había que poner un poco de paños fríos a esto porque no iban a meter realmente un buque, un barco español dentro de aguas territoriales israelíes, con lo que esto terminaría conllevando, ¿no? Que es una crisis diplomática muy fuerte y te podría llevar incluso a una escalada bélica. Aquí en la práctica no hay una intención del gobierno de Pedro Sánchez de ir a un enfrentamiento directo con el Estado de Israel. Esto no quita que un gobierno que tiene una agenda y una perspectiva nacional muy mala, especialmente en factores económicos, políticos y sociales, encuentra en la cuestión de Gaza una distracción para cuestiones de política del mal desarrollo y el mal Ahí se nos complicó la de la señal. política doméstica. Sí, sí. Ahora te volvimos a escuchar, Luciano. Hubo una pequeña interrupción, pero está ya clarísimo lo que decías. Pero, ¿alguna reacción oficial de cierto entusiasmo, bueno, de decir, bueno, este es el camino de la paz, de la reconstrucción de Gaza? ¿Ha habido algo? Porque, claro, si algo trae el proyecto de Trump es, bueno, el deseo casi yo diría una utopía maravillosa, que es la que pretenden tanto el gobierno de España como muchos que salen a manifestarse, ¿no? Exacto, mira, te diría que lo que ha habido principalmente, dos cuestiones. La primera, ha habido un pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales en las cuales ha dicho que se plegaba o daba cierto pulgar en alto a lo que era la propuesta de los Estados Unidos, la última que ha encabezado Donald Trump con el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, dejando un poco de lado todo lo que había sido esa retórica tan, ¿no? tan anti-israelí, tan incluso antisemita, incentivando hace unas semanas atrás lo que había sido el boicot a la vuelta ciclista que tuvo lugar aquí en Madrid y que protagonizaron grupos vandálicos, enormes disturbios y destrozos que pusieron en peligro la vida de civiles. Todo eso fue fogoneado por el propio Pedro Sánchez, quien salió a decir que por poco reivindicar el heroísmo, ¿no?, de estos grupos vandálicos que estaban destrozando la vuelta en el centro de Madrid. Ujú. No hay otra cuestión quizás más general o de coyuntura política que entra en el esquema del análisis político, y es que si hay algo que se concluye con el acuerdo presentado en los Estados Unidos, en la última cumbre entre Bibi y Donald Trump, es que la Unión Europea está totalmente afuera de lo que tiene que ver con la reconstrucción de Gaza. Creo que los europeos, Bruselas, son grandes perdedores en este reparto y en esta nueva realidad política que se empieza a construir en la Franja de Gaza a partir de hoy. Si la Unión Europea se vuelve irrelevante, mucho más el gobierno de Pedro Sánchez y la propia España, que está hoy quizás hundida en un ostracismo de la política internacional, como hacía mucho tiempo que no se veía. Luciano, en los medios de comunicación, porque claro, el tema de Gaza es uno de los temas centrales en todo el mundo y en España, ni hablar. Totalmente. ¿Cómo han reaccionado a esta posibilidad que se ha planteado a partir del proyecto de Trump? Mira, muy curioso porque quienes están, si empezáramos a hacer como un conteo, casi como si fuera una cuenta de un bar, para saber por cuánto está ganando el sí, vamos a apoyar el acuerdo, y cuánto está ganando el no, de no vamos a apoyar el acuerdo, en los votos del no está el diario El País y la cadena SER. ¿Mm? Es decir, es curioso realmente que medios de comunicación en España están llamando al rechazo del acuerdo. Y eso creo que es todo un síntoma. Me gustaría ver también cómo van a ser si jamás acepta finalmente el acuerdo. Personalmente es muy difícil de saber que eso va a ocurrir. Tengo una opinión, me la prefiero reservar por el momento hasta no tener algo más
más sólido. Tengo una opinión y creo que es ¿Y qué más. propone el país y la cadena SER? ¿Cuál es la solución para ellos? A ver, solución mágica generalmente en Europa suele haber muchas. A veces es muy fácil presentar un acuerdo de 21 puntos y decir vamos a representar y vamos a reconocer un Estado palestino sin tener a los palestinos de vecinos. Eso es algo que el europeo peca mucho en su concepción y en su cosmovisión del mundo. Es De decir, hecho, la cadena SER y el país están diciendo que el planteo de Trump es insuficiente, que tendría que inmediatamente reconocer un Estado palestino. sí, que en definitiva se está dejando de lado a lo que los palestinos pueden llegar a opinar. Y yo con esto voy a la política real, Miki. Los palestinos aquí no tienen poder de decisión. Y esto lo siento si resulta indigerible para muchas personas que estaban diciendo sostener el derecho a Pero, autodeterminación de un pueblo. momento, los palestinos ya han dicho, digo, incluso la autoridad palestina, que ha sido un poco desplazada, obviamente, de lo que puede ser de manera inmediata la reconstrucción de Gaza, ha dicho claramente, con toda la contundencia, que jamás tiene que desaparecer, desarmarse y todo lo demás. Digo, los países árabes también, digo, quienes de alguna manera se pueden oponer a que el Hamas desaparezca. Ellos piensan que hay que hacer un plebiscito en el Hamas. Claro, por eso te decía que quisiera ver cómo va a justificar el país o la cadena SER si jamás finalmente acepta el acuerdo presentado por Estados Y si Unidos. no lo acepta también, digo, la verdad es que siguen apoyando el Hamas. Claro, la lectura que yo saco es esa, hay un punto de conexión entre los sectores de la izquierda española más radicales y que forman parte del gobierno de Pedro Sánchez, forman parte de su apoyo en la legislatura, con los grupos islamistas del Medio Oriente que sabemos que lo que buscan es la aniquilación del Estado de Israel y que tienen una agenda que es de guerra casi perpetua. Y por eso está hoy en esta posición, como también ha estado Qatar, como también está Turquía. Usted me quiere decir entonces, Mondino, que más allá de todas las buenas intenciones que ha planteado este programa de Trump, aceptado por Israel, esto no va a cambiar en las calles en Europa y en España en particular. No es que las poblaciones que han salido a fustigar a Israel y a buscar que supuestamente cese el genocidio, de acuerdo a lo que ellos dicen, va a cambiar. Usted dice que esto sigue igual. Probablemente siga igual. A ver, acá hay creo que es uno o dos escenarios que son los principales. Hay una cuestión de toda esta parte quizás mediática y de información o de tergiversación o de desinformación que están los grandes medios de comunicación, que algunas veces también terminan siendo más aparatos de propaganda de Hamas que otra cosa, que terminan dando discursos que son verdaderamente peligrosos, que dependiendo de la audiencia sobre la que caigan, los efectos pueden ser distintos. No es lo mismo un mensaje incendiario en el diario El País, en una audiencia que puede ser crítica al gobierno de Netanyahu, que en una audiencia que sea completamente radicalizada y que esté convencida de que tiene que salir a golpear a los ciclistas solamente porque representan a la comitiva de Israel, a la delegación de Israel. Eso te lleva al segundo escenario. Todo lo que empieza de alguna forma en el plano del discurso y de la retórica se traspasa a la vida real. Los casos de antisemitismo se han disparado, incluidos también aquí en Madrid. La seguridad se ha visto muy deteriorada, incluso también para la población civil que está alejada de este conflicto, porque el día Ujú. que se saboteó la vuelta había personas que no tenían nada que ver ni con el conflicto, ni con la comunidad judía, ni con el Estado de Israel, ni con las fuerzas de defensa de Israel. Gente que había ido a pasar un domingo en familia y se encuentran con un escenario, con un show que es decadente, realmente, que representa la intolerancia y lo que significa la hegemonía de un pensamiento único muy violento y que solo se impone por medios violentos y coercitivos. Mondino, nos despedimos. Desgraciadamente no me da buenas noticias. Palos porque bogan, palos porque no bogan. Parecería que más allá de las buenas intenciones de este proyecto de Trump
para salir de lo que es esta tragedia de la guerra y terminar con el Hamas, usted me dice que pase lo que pase, bueno, en España en particular no va a cambiar el odio contra Israel y tampoco va a cambiar demasiado lo que la opinión pública y los medios de comunicación dicen. Le agradezco por estos minutos y espero mejores noticias que me traiga. Y bueno, a ver si este nuevo periodo que se abre a partir de ahora, yo no soy muy optimista, creo que hay ese Consejo de la Paz y la intervención de Tony Blair como el nuevo Lawrence de Arabia en la Franja de Gaza, creo que nos va a traer más pesimismo que otra cosa, pero bueno, gracias Miki, te deseo bueno, a ti, a la audiencia, a todos un buen Yom Kippur y nada, estamos en contacto a ver cómo sigue esto. Abrazo Un gran grande, Luciano Mondino, desde Madrid, dándonos su lectura de cómo ha sido recibido este proyecto de Donald Trump.